Bueno, está bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, Sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Padre Bello, nos ponemos en tus manos de amor, Padre Santo, para que tú estés con nosotros esta noche, para que tú nos reveles lo que tenemos que hablar, Padre Santo. Espíritu Santo, llénalos de ti, Padre Santo, danos esa sabiduría para poder comprender, poder estudiar y poder entender todo lo que nos vas a hablar esta noche, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos de amor, Padre Santo, siempre. Ayúdanos, Madre bendita, tú también intercede. Está pendiente, así como estuviste con tu hijo, así está, quédate con nosotros también como tus hijos, ayudándonos para entender todo lo que tu hijo hable por medio de la palabra, Señor. Gracias, Señora bendita, te ponemos a decir primero con esa oración que tú nos enseñaste, Padre bello, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre preciosa, te vamos a decir como el ángel te lo dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 De nuevo ya se conectó Carlos y Cleotilde. Ellos todos, y Soani, ellos tres. No, la hermana, no se conectó. Ok, continúa con el cuestionario, Cecita. Bueno, vamos a ver entonces quién va a ayudar a hacer el cuestionario. Los que no pudieron, no tuvieron tiempo. Los que no tuvieron tiempo, por favor, de ir llenándolo. Entonces, la primera pregunta. ¿Tu primera comunidad será en tú? Lo vimos la semana pasada, ¿se recuerdan? Casa. En tu casa. Entonces, tiene que ser el inciso B. B. ¿Quién quiere leer la siguiente? ¿Cuál es la meta de estar juntos? ¿Cuál es la meta, el objetivo de estar juntos? Llegar a la medida del cuerpo de Cristo. Llegar a la medida del cuerpo de Cristo, que eso lo vemos donde en Efesios 4, 12, 13. ¿Y por qué creen que es importante llegar a la medida del cuerpo de Cristo? Porque todos nosotros estamos llamados a la santidad de Jesucristo. Hacer las cosas como Él las hacía. Ahora sí que a vivir como Él vivía y actuar como Él actuaba y amar como Él amaba. ¿Verdad? Sí, muy bien, muy bien. La número 3, ¿alguien quiere leerla? ¿Cómo se formó la primera comunidad? ¿Cómo se formó la primera comunidad? Eran asiduos las enseñanzas de los apóstoles, a la vivencia fraterna, vivían unos. Eran asiduos. ¿Y qué significa la palabra asiduo? Constantes. Sí. Constantes. Y esto, aquí tenemos una buena enseñanza, ¿verdad? Para saber si es que nosotros seguimos siendo constantes en las cosas de Dios o no. Claro. Entonces, así es que se formó la primera comunidad. Y compartían todos cuanto tenían. Y compartían todos cuando tenían. Vendían y el dinero lo repartían entre todos. Cuanto, o sea, ellos chequeaban a ver cuál era el que tenía más necesidad y a eso se lo daban. Ellos cuando vendían sus propiedades. Eso quiere decir que no había egoísmos. Exactamente. Oraban y partían el pan también. Oraban y partían el pan. Número 4, ¿quién quiere leerla? Número 4, pregunta número 4.
La leo entonces, si no aparece. Es difícil. ¿Por qué causa es difícil que crezcan espiritualmente los creyentes hoy? Claro que cada uno de nosotros. Porque no estudiamos la Biblia. Sí, porque no estudiamos la Biblia. ¿Alguien más? Porque no queremos dejar nuestros malos deseos. No queremos dejar por nuestros malos nuestro mal deseos. testimonio, por nuestro mal testimonio. Y no somos humildes. No queremos abrazar la cruz, ¿verdad? Y hace poco, ¿cuándo fue el sábado? El sábado o el viernes que celebramos la exaltación. O el domingo, ya ni me recuerdo. Sábado. Y muchos queremos seguir al Señor, pero decimos, bueno, queremos una cruz, pero sin un Cristo que esté sangrando, sin un Cristo que esté ahí, un Cristo que queremos la cruz, pero a la medida de uno. Entonces son muchas las causas. Número 5, ¿quién la quiere leer? Primera de Corintios 12, Dice 12. que el cuerpo tiene muchas partes y todas forman un solo cuerpo. ¿Y todas forman un qué? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Número 6. En Hebreo 10, del 24 a 25, encuentra 3 normas que puedas aplicar en tu propia vida. 3 normas, de acuerdo a ese texto. La primera es amar. Amar. Hacer el bien. Incitarnos unos a otros a obrar bien. Animarse unos a otros. Animarse unos a otros ¿a qué? Hacer el bien. Hacer el bien, pero a veces viene gente y nos dice, fíjate que esta persona me hizo esto, ¿y qué le decimos? Que no. No me respondan. La número 7. La número, otra más, faltan 2 más. Oh, sí, digan otra más, sí. Sí. No dejar de congregarnos. Ajá. No dejar de congregarnos, porque ovejita que anda sola, tarde que temprano el lobo se la comerá. La primera, ¿cómo fue que dijo? Disculpen. Animarnos y amar y hacer el bien. Amar, hacer el bien. Gracias. La segunda, no dejar de congregarnos, ¿verdad? En este caso sería no faltar a la Santa Misa nosotros ahora, ¿verdad? Y a los ministerios que tenemos. Cada uno tenemos un ministerio, ¿verdad? No tratar de ser perseverantes en el ministerio que estamos. Y si no tenemos un ministerio, vayamos pensando en alguno, ¿verdad? ¿Y otra más? ¿Hasta ahí está bien? Continuamos en las 7. Las 7. Dice, busca en la primera de Corintios 12, 4 al 11 y enumera 5 carismas que se mencionen. 5 carismas que se mencionen en la primera de Corintios 12, 4, 1, 11. Conocimiento de fe. Conocimiento de la profecía. Don de profecía. Hablar en lengua. Don de sanación. Conocimiento de curación. Sanación, profecía, lenguas, ¿qué más? Faltan 2. Don de la fe. Sí. La fe. Fe, profecía, sabiduría, hablar en lengua. Curación. Hablar en lenguas, ¿de qué tipo de lenguas? Oh, la lengua, ¿cómo que qué tipo de lengua? Para predicarle. En el Espíritu Santo. El espíritu, claro, la lengua en el espíritu, que no es la lengua, sino no hablar lo que la cosa del mundo, sino hablar con el espíritu. Que alguien, con el espíritu. Y hay interpretación también, porque para hablar en lengua tiene que haber alguien que lo interprete. Porque si no, no.
Es como que imagínense que yo les diera la clase en portugués y en inglés y en francés. Ah, pero tiene que haber un traductor, tiene que haber un traductor. ¿Y si, y si no está el traductor? Ahí no embromamos, ahí se embromó todo. No siempre, no siempre. Sí, yo no sé si leyeron una de las hojas que yo les mandé del libro de Vuelta al Mundo sin Maletas. Ahí dice el padre Emiliano Tardif que no había quien interpretara las lenguas y que él se había regresado sin entender lo que habían dicho en lenguas y en el idioma en que estaban ellos hablando también. Sí, pero lo ideal es que sí haya en la comunidad, Sí. si está el don de lenguas, lo ideal es que el Señor regale ese don. Claro. Para poder interpretar las lenguas, si no, no sabemos el mensaje que La Dios nos palabra está es, hablando. sí, de hecho, en la primera carta a los Corintios 14, 27 y 28 habla de eso. Quieren hablar en lenguas, dice que lo hagan 2 o 3 máximo, pero con limitación de tiempo y que haya quien interprete. Claro. Si no hay nadie que pueda interpretar, que se callen en la asamblea y reserven su hablar en lenguas para sí mismos y para Dios. Eso está textual ahí en esa carta, ¿verdad? Es mejor no hacerlo. Sí, mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque como dice César, ¿de qué me sirve que me hablen en germano, verdad? O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué? ¿De qué, verdad? Dice la Cleo que no la deja entrar. Ah, ese es otro don de lenguas que tampoco entendemos, que a veces el Zoom se pone Sí. necio. Sí, no sé, porque todos entramos sin ningún problema. Que vuelva a intentar, dígale. Que vuelva a intentarlo, porque no, el problema tal vez es allá con ella. Hermana Sofía, dígale. Ya viste que el hermano César mandó los números y todo ahí para que uno entre. Sigamos con la número 8. ¿Qué exhortación hace San Pablo a los creyentes en Primera de Tesalonicenses 5, 11, 12? ¿Alguien la tiene? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cuál es? La número 8. ¿Qué exhortación hace San Pablo a los creyentes en Primera de Tesalonicenses 5, 11, 12? ¿Qué exhortación hace San Pablo a los creyentes? Él nos exhorta que nos animemos mutuamente y seamos agradecidos. Nos exhorta que nos animemos mutuamente y que seamos agradecidos. ¿Y Exactamente. por qué creen que es importante la exhortación de animarnos unos a otros? Todo el tiempo estamos de buenas pulgas, de buen humor. Bien. No, claro que no. Pero si alguien viene y nos inyecta, ¿verdad? La palabra del Señor, nos da una visita a nuestra casa si estamos enfermos y nos manda un mensajito de buenas noches, de buenos días, de buenas tardes o lo que sea, ¿no se anima uno o sí? Claro que sí. Una invitación al grupo de oración, cualquier cosa, entonces esa es la importancia. Número 9, primero de Pedro 2:12 dice, Pedro, tened en medio de los gentiles buen testimonio, a fin de que los mismos que los calumnian a la vista de nuestras obras den gloria a Dios. eso me gusta. A ver, repítalo otra vez, por favor, Sofía, más fuerte, por favor. Ok, tened en medio de los gentiles buen testimonio, a fin de que los mismos que los calumnian a la vista de nuestras obras den gloria a Dios. Tener buen testimonio, eso es muy importante. Buen testimonio. Yo le escribí vida ejemplar, ¿verdad? Que para el caso es lo mismo, pero lo digo por las versiones de la Biblia, ¿verdad? A veces aparecen diferentes palabras, pero es el mismo concepto, ¿verdad? La mía tenía así mismo, una vida ejemplar y vista de sus buenas obras. Ajá. Es lo mismo. Excelente. Así para que los mismos que los calumnian a vista de qué? ¿Cómo fue?
de nuestra de sus buenos, que den buenos testimonios, sus buenas obras, que las buenas obras se vea. Y puede pasar, y puede pasarnos que alguien quiera hablar mal de nosotros, pero si alguien viene y me habla mal de Álvaro, de Juan, de quien sea que yo conozco, que está en los caminos del Señor, ¿qué le tengo que decir? Espérate, estás mal. Sí, Porque claro, yo lo veo a esta persona que está haciendo lo contrario de lo que tú me estás diciendo. Así es que no me digas nada de eso. claro, porque ahorita ese va a hablar de ti también. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ah. Leí número 10, la última. ¿Por qué es importante que estés integrado a tu parroquia, que viene siendo la gran comunidad, y a una pequeña comunidad? Hebreos 10:25. ¿Por qué? Porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, somos mentirosos. Exacto. Somos unos grandes mentirosos si decimos que amamos a Dios y andamos de chisme en chisme, de puerta en puerta, creando divisiones, diciendo que yo soy el papá de los pollitos, que yo me lo sé todo, que yo no necesito de nadie. Eso es mentira. Y que sí. La 10, perdón, ¿cómo es? Porque si decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano, somos mentirosos. Mentirosos. Claro, porque si yo amo a Dios, que no lo veo, menos voy a amar a mi hermano que lo estoy viendo a diario. Sí, esa es así de sencillo. Fíjense en la pregunta, hay dos número 10 ahí, la que están contestando la primera 10, ¿verdad? Y la segunda de la nueva edición es la de Hebreos 10:25, ¿verdad? De que por qué es importante que estar integrado a la parroquia o a la comunidad. Bueno. Y la otra, ¿por qué razón crees que es necesario amar a otros hermanos, verdad? Entonces son para los que tienen, creo que todos les di el cuestionario. ¿Hay alguno que está sin cuestionario? No. Bueno, no, yo no. Yo no lo tengo, pero no lo pedí. ¿No lo tiene, don Jesús? No. Ah, yo me acuerdo que a todos. Por eso estaba confundido, porque la pregunta era la que usted dice en la anterior. Ajá, porque la primera, ¿por qué razón crees que es necesario amar a otros hermanos? Bueno, sí, ajá, y aquí. Y de hecho ya dieron la respuesta, ¿verdad? Porque pues si no amamos a los hermanos es mentira que amamos a Dios, ¿verdad? Y la otra, ¿por qué es la otra es por qué estar integrado a tu parroquia, gran comunidad o a una pequeña comunidad. Yo dice para animarse unos a otros. Para animarse, para ayudarse, para crecer en comunidad, ¿verdad? Porque solo en comunidad es que logramos crecer más fuerte, porque imagínense, yo tengo el libro, pero yo sola no me dan ganas de leerlo. Entonces, pero ya junto con ustedes me animo porque sé que va a haber una clase, ¿verdad? Entonces nos animamos, nos corregimos los unos a los otros, porque eso también tiene que suceder, ¿verdad? Si hay alguien que está fallando en algo, pues el otro que ve tiene que decirle, como dice San Pedro, con amabilidad y dejando una enseñanza, ¿verdad? Porque es la corrección fraterna y de eso vamos a hablar en el siguiente tema, ¿verdad? Ayudarnos. Y sí, es importante eso, porque si vemos que alguien ha hecho mal en la comunidad, corregirle o al menos traérselo pues sí, a solas y comentarle ahora que si vuelve a cometer el mismo error, mandar llamar a una o dos personas para corregirle. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya la creo que está metida. Sí, ya está conectada ahí. Carlos no se conectó, Carlos Galicia. No está conectado. Entonces, Alba, quedas en tus manos la clase número 3. Aquí clase número 3, los enemigos de la comunidad. ¿Quiénes son nuestros enemigos como comunidad? ¿Será don Jesús mi enemigo? ¿Será César mi enemigo? No. ¿Será los que no se conectan mis enemigos? No, el cachudo. El cacho.
El cachudo es mi enemigo, ¿verdad? Bueno, los enemigos de la comunidad, clase número 3. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Mostrar los factores de división. Fíjese eso. ¿Cuáles son los factores de división en una comunidad y cómo no participar en estos, logrando una unión por el amor? Fíjese qué bonito. Este tema está bien largo, pero es súper necesario e importante para que lo profundicemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, porque esto nos lleva al verdadero crecimiento, ¿verdad? Meternos en esas cuestiones, conocerlas para salir de eso, ¿verdad? Entonces, y de hecho, Alba, yo puedo hacer un paréntesis. Yo creo que este tema, ya que como tú lo mencionas, es bien largo, creo que va a extenderse hasta el otro lunes para poderlo, digámoslo así, sacar todo lo que podamos. ¿Sí me explico? sí. Entonces, sigue. Tú conforme vas hablando, yo voy a ir moviendo los de estos que te hice, como para que se vea más un poco mejor las clases, ¿ok? Ok, Los perfecto. slides. Ujú. Ajá. Entonces, ya tenemos el objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Mostrar cuáles son esos factores o esos instrumentos de división, ¿verdad? Que dividen a la comunidad. Esos son los verdaderos enemigos, no son las personas, ¿verdad? Las personas, todos somos seres que andamos en busca de una vida mejor en el espíritu, ¿verdad? Ser mejores cada día. No mejor que la otra persona, sino mejor que yo mismo cada día. Yo fui buena ahora, pero mañana tengo que ser mejor que mí mismo, ¿verdad? No mejor que los otros hermanos. Cada quien tenemos nuestro proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice en Mateo 12:25? Bueno, la clase pasada habíamos visto, ¿verdad? La amistad, la unión con los hermanos y del amor con nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? ¿A través de qué? De la comunidad. Primero la casa y luego la comunidad. Es como Dios puede guiarnos como a un pueblo. Fíjese, Dios nos guía ahora a través de la iglesia, a través de la familia. Ese es el medio de crecimiento que tenemos a nivel familiar, que es la iglesia doméstica, y a nivel comunitario, que es la parroquia, la diócesis, ¿verdad? Y es también cómo mejor podemos servirle y dar testimonio al mundo del amor de Dios. Lo que decía San Pedro, ¿verdad? Que cómo vamos a callar a los imbéciles o a los pecadores, pues con nuestro testimonio, ¿verdad? Con nuestro ejemplo de vida. Pero también sabemos que nuestro enemigo, Satanás, subrayen esa palabra ahí en su libro, ¿verdad? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Satanás no se queda indiferente donde la obra del Espíritu Santo está teniendo algún fruto. Así es que de esas 16 personas que yo veo aquí, probablemente 17 o 18, estemos pendientes de eso, ¿verdad? Que si nosotros estamos creciendo en el Espíritu, el enemigo va a querer atacarnos y usar a cualquiera de nosotros para que nosotros entremos en división, ¿verdad? Así que tengan en mente eso. Tenemos que pedirle el don de la sabiduría y discernimiento, ¿verdad? Para distinguir cuando el enemigo nos quiera atacar, ¿verdad? No se queda indiferente donde la obra del Espíritu está teniendo algún fruto y que además tratará por todos los medios de entorpecer o destruir la obra de Dios. Y su mejor estrategia, ¿cuál es? La división. La división, ¿verdad? Jesús ha dicho, todo reino dividido en dos bandos está perdido. Y toda ciudad o familia dividida no podrá subsistir. María Mendoza tiene ese versículo. Es lo mismo, ¿verdad? Pero la idea es que leamos la palabra, ¿verdad? María Mendoza, sí. ¿La tiene? Sí, por favor, léala.
Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, todo reino que se divide corre la ruina, no hay ciudad o familia que puede durar con luchas internas. Palabra del Señor. Fíjese qué lindo eso, debemos saberlo y tenerlo pendiente. Satanás nos va a atacar en la familia. Fíjese, luchas internas. En la familia de María Mendoza son ¿cuántos? 5 hijos y ellos 2 son 7. Un gentío para poder estar en luchas internas, ¿verdad? En mi casa habemos 6 personas, suficiente para que haya luchas internas entre nosotros, ¿verdad? Ahí nos puede atacar Satanás sin que la comunidad se dé cuenta, ¿verdad? Pero en la comunidad es más fuerte la lucha, ¿verdad? Porque ya vamos familia sobre familia, ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos creciendo en el espíritu, tengamos ese gran cuidado y esto como advertencia, ¿verdad? Que Satanás nos puede atacar, pero como nosotros estamos preparados en oración y en vida sacramental, tenemos las fuerzas, tenemos las armas espirituales, ¿verdad? Para defendernos, la fe, la esperanza, el amor, la comprensión, todas las armas, la palabra de Dios, ¿verdad? Las armas espirituales que Dios nos pone para defendernos contra esa lucha satánica, ¿verdad? Esa oración a San Miguel Arcángel, que no nos falte todos los días, que nos libre del maligno que anda por el mundo queriendo destruir almas, ¿verdad? Entonces, si Satanás dice, puede lograr la división interna en una familia, en una comunidad, en una iglesia, esta se destruye sola. Y esto no es muy difícil de lograr, ya que él se vale de las debilidades humanas. Fíjese, somos débiles. Y con razón Jesús nos habló por allá en Mateo 26:41, ¿verdad? Oren para no caer en la tentación, porque somos débiles. ¿Y cuáles son esas cosas que pueden pasar? Hablar a la ligera, no escuchar, ¿verdad? O sea, y nos pasa aquí, uno está hablando y el otro se mete, ¿verdad? Estamos hablando a la ligera, no le damos el tiempo o no sabemos esperar que el otro termine su plática para nosotros poder opinar, ¿verdad? Entonces al menos de parte mía, ese es un trabajo que yo ya lo he notado que lo tengo y que tengo que superar eso, ¿verdad? Criticar, dejarnos llevar por los chismes. Yo ya no voy porque María Mendoza dijo que yo no sé qué, ¿verdad? Nos dejamos llevar y en realidad no averiguamos si es cierto, ¿verdad? Hacer caso a las murmuraciones, todas esas cosas no tenemos, nosotros como personas maduras en el espíritu y en años también, no tenemos que dejarnos llevar ya por esas cosas, ¿verdad? Porque esas cosas ya son como de los niños, ¿verdad? Que no han crecido todavía, que no entienden la dimensión del espíritu que está habitando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos ser conscientes, pues, de cuáles son esos instrumentos de división de nuestro adversario para no hacernos cómplices por ignorancia de sus planes destructivos y contribuir a la división de la comunidad. Entonces, lo que les decía anteriormente, debemos estar conscientes, saber por dónde nos puede atacar el maligno, ¿verdad? A través de todas esas cosas, las murmuraciones, las malas miradas. ¿Se han fijado que hay gente que cuando va uno caminando, el otro retuerce los ojos y como quien dice, ¿y este qué se cree, verdad? Todas esas cosas son parte del hombre viejo, ¿verdad? Nosotros ya estamos entrando en ese hombre nuevo, estamos construyendo esa vida nueva, ¿verdad? Revisemos, dice, cuáles son algunos de esos instrumentos de división. Subrayen ahí, instrumentos de división, y recapacitemos en la forma
en que se presentan y el daño que nos hacen. Fíjense, importante esto. ¿Cuáles son esos instrumentos que destruyen la familia, las comunidades, entre los grupos, verdad? No deben haber divisiones, no deben haber murmuraciones. Ah, es que los del grupo no sé qué, es que los guadalupanos, es que los de la renovación, es que los de la escuela San Andrés, es que el estudio bíblico, esas cosas no deben existir entre nosotros, ¿verdad? Somos los mismos, andamos en lo mismo, ¿verdad? Alba. Di. Sí, ahí, yo pienso que ahí, sí, no hablar, pero, ¿cómo te digo? Somos todos la iglesia, pero digámoslo así, no todos andamos en lo mismo, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, hay movimientos que no pueden estar muy centrados en las cosas del Señor y puede que no estemos ahí por lo mismo, para evitar, porque ¿quién va a querer ir a recibir una doble porción de algo malo que una experiencia mala que ha tenido en esa comunidad? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues orar y ahí está el pedir el discernimiento. Sí, ¿verdad? Y por eso es importante, pues eso, ¿verdad? Y por eso es importante a lo que vamos a llegar después, la corrección fraterna, ¿verdad? Que en privado se le puede decir al dirigente, ¿verdad? Pues que lo que buscamos es las cosas del Señor, ¿verdad? No andar mundanamente. Entonces, el primer instrumento de división es el inciso A, las críticas, ¿verdad? Subrayen eso, las críticas. Fíjese, es que esas viejas criticonas, ¿verdad? Y son las intercesoras. Imagínese usted. Es a través de estas que las personas, en lugar de fijarse en Jesús, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Se detienen a fijarse en las personas como humanos. No hablamos de críticas constructivas, sino de aquella crítica que se hace secretamente, dando lugar a las murmuraciones. No solo se causa daño a las personas que escucharon, sino que además la persona criticada no se entera, al menos directamente, de la causa o motivo de esa crítica, con lo cual se le hace daño, ya que no podrá corregir su error o lo hará demasiado tarde. Además, lo que hablemos ya predispuesto en su contra a aquella que nos ha oído. Y eso ha sucedido muchas veces, ¿verdad? Se dan cuenta. A veces le hablan a uno de una persona que uno ni siquiera conoce. Entonces uno se crea un concepto de esa persona. Pero cuando vienes a conocerla más tarde, te das cuenta que lo que te dijeron no era verdad, ¿verdad? O si era verdad, pues te lo informaron mal también. Entonces, eso de las críticas es bien delicado. Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué debemos hacer en vez de criticar? Depende de lo que sea, hermana Alba, porque yo pienso que analizar y orar por la persona, ¿verdad? Si nos van a decir o bien sea, no caigamos nosotros también en la tentación de lo mismo, estar criticando, sino ver si se puede arreglar, depende de lo que sea, o hablar directamente con la persona, o no sé, son otras cosas, hermana Alba, porque eso de la crítica, eso es tremendo, porque se destruyen. Pero según la palabra, ¿qué debemos hacer? ¿A quién le di Mateo 15, 18 del 15 al 17? Aquí lo voy a leer. Me tengo que salir un ratito. Me están llamando estos hijos míos que se fueron a la calle y parece que tuvieron un problema. César, continúa. Ok. Listo,
Sí, Mateo 15:19, pues ahí nos dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díceselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, o sea que no escucha, sea para ti como el gentil y el publicano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, es este tema de las críticas, sí, es bien delicado, más que nada porque nosotros vamos en un nuevo camino, ¿verdad? Estamos aprendiendo y vamos dejando al hombre viejo. Mi recomendación es de que para evitar las críticas, los chismes, las murmuraciones, yo oro por ellos, pero de lejitos. Yo no me vuelven a ver conviviendo con esas personas. Y como les digo, yo de lejos hago mi oración por ellos en el silencio y para que el Señor toque su vida. Si es que me faltaron o me levantaron un falso, le levantaron un falso a alguien. Y porque si ya hemos hablado con ellos, ya la comunidad ha hablado y ellos no quieren entender, pues es muy delicado, ¿verdad? Así es. Y sabemos que la reputación es algo muy, muy importante hoy en día para nosotros y no podemos estar jugando con la gente, digámoslo así, con la gente chismosa que no quiere cambiar y no quiere dejar su estilo de vida, y es mejor orar por ellos, perdonarlos de corazón, pero como les decía yo hace rato, Alba, ¿quién va a querer, por ejemplo, hermana Tilda, hermana Sofi, la meten en un chisme y van a querer volver a regresar a esa casa a recibir una doble o triple porción de otros chismes? No. O Álvaro, Tú, Juanito. hermano César, ¿has visto la película del padre San Felipe Neri? La de Prefiero el Paraíso. No. Ahí hay un ejemplo de esto, ¿verdad? De que unas personas, unos papás de una joven, la joven estaba enamorada de un muchacho que le decían Gran Panesote, pero era un muchacho bien humilde y ellos querían para su hija, querían alguien de dinero. Entonces vinieron y inventaron una cosa bien fea contra ese muchacho, dijeron de que él había matado a un montón de personas y que no sé qué, y al fin que toda la gente se le fue encima y empezaron a decirle hasta que se fue el muchacho de ahí y se alejó de la patoja. Pero ya después, los papás de esta joven, pues dijeron, bueno, con irnos a confesar, ahí se acaba todo, ¿verdad? Y se fueron a confesar, y cuando el padre les dice, ¿verdad?, de que les va a poner una penitencia, y la penitencia es de que lleven una gallina, pero que en el camino la vayan desplumando, le vayan quitando todas las plumas, y al fin que cuando llegan ahí con él ya le han quitado todas las plumas. Ahora les dicen, ahora van a regresarse por el mismo camino y van a recoger todas las plumas que le quitaron a la gallina, le dice, ¿verdad? Y ellos le dicen, pero es que eso es imposible, ya se volaron. Pues así de imposible, le dice, es de que ustedes le vuelvan su honra a este patojo, le dice, ¿verdad? Y es cierto, pues, de que muchas veces la deshonra es muy difícil de quitarla de una persona, porque mi mamá siempre nos decía un dicho, decía, críate fama y échate a dormir, decía, ¿verdad? Que después, aunque no estemos haciendo nada, las críticas siempre están, ¿verdad? Sí, por eso siempre debemos de procurar por todos los medios ganar al hermano por el amor y no perderlo por la crítica. ¿O no? Podemos construir, se los digo porque yo lo he visto y en mi experiencia podemos construir una amistad de años, pero por una crítica que sepamos que esa persona habló de nosotros o que lo escuchemos nosotros mismos de ellos, podemos acabar todo eso porque por los actos. Entonces es bien importante mantener eso y más que nada, yo sé que nuestra comunidad sigue creciendo y somos activos en diferentes comunidades, no solamente de nuestra parroquia, sino de la diócesis. Y hemos visto que esto de las críticas, los chismes, las murmuraciones, no es solamente de una comunidad, es a nivel, a donde quiera que vayamos, siempre vamos a escuchar eso. Entonces, siempre pedirle al Señor que nos aleje de estas personas
Y si es que alguien nos ha levantado un falso, un mal testimonio, ha hablado en contra de nosotros o de algún miembro de la familia, perdonarlo en el amor del Señor, orar por la persona, pero alejarse. Porque la reputación, como lo decía, es muy importante. Entonces, seguimos con algo también muy importante, el perder la identidad por el indiferentismo o el relativismo. Como recordarán, la comunidad se vive en casa mediante nuestra familia y en la iglesia, con los hermanos espirituales. Estamos llamados a vivir en unidad y ese es el deseo de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Que todos sean uno. Y la iglesia como cuerpo místico de Cristo es uno también. ¿Alguien tiene la primera de Corintios 12:30? O Efesios 4:5, ¿la quiera compartir? En la lista que mandó Alba. Yo tengo Efesios A ver, 4, ¿puede 4, leer? 5. Dice, Ujú. dice, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces, ¿sí lo entendieron todos? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, por eso Satanás ataca a quién, a la familia y a la iglesia por medio del relativismo e indiferentismo. Y lo hemos visto, y la gente que se ha enfermado lo ha visto. Como cristianos no debemos olvidar nunca que somos católicos porque tenemos que la plenitud de la verdad que Cristo nos dejó. O sea, su iglesia, esposa, su Santa Madre. ¿Quién es la Santa Madre de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo se llama? La Virgen María. La Virgen María. Y también tenemos su cuerpo y su sangre, ¿dónde? En la Santa Eucaristía. Eucaristía, en la Santa Misa. Y su pastor por medio del Papa. Y a algunos se les olvida eso y se ponen a leer libros protestantes, van a cultos protestantes, usan cantos protestantes, oyen radio protestante porque dicen, ay, es que yo ahí siento bonito. Pero hoy en día hay muchísimos canales católicos. Y por eso algunos empezaron bien y terminan siendo protestantes. Y para muestra un botón, un señor famoso que no lo quiero mencionar para no volverlo famoso, que un señor que era famoso y que él decía que él era teólogo, que él era doctor. ¿Y qué pasó? Volvió a regresar. Volvió a regresar. Entonces aquí aplica ¿cómo es que es el dicho de usted, hermana Teresa? Que le dije la vez pasada. Que la cabra, que ¿cómo? Hermana Teresa, ¿está ahí? Sí. Ay, Dios mío, se me olvidó. Que la cabra, aunque la llevemos para la ciudad, tarde que temprano va a regresar. ¿A dónde? Regresar otra vez a la ciudad. Al monte. Entonces eso le pasó a este señor. Se vino a la ciudad, se quedó maravillado con la ciudad y dijo, yo me regreso para el monte mejor. Imagínense. Entonces, si siguen a este señor, por favor, déjenlo de seguir. Entonces, y así fueron perdiendo su identidad católica por pensar que todas las iglesias son buenas. ¿No han escuchado eso? Pero no tiene nada de malo que yo vaya a la iglesia de Rey de Reyes, Maná del Cielo, Almas de no sé qué, no tiene nada de malo porque allí hacen lo mismo que nuestra iglesia. Error, no hacen lo mismo. Ahí están en un error. Oye, pero y pueden haber escuchado, pero hermano, pero ahí se siente el Espíritu Santo. Tenga discernimiento, que tanta falta nos hace hoy en día. Pidan discernimiento. Yo siempre le digo a la gente, pidan discernimiento, pidan prudencia para saber hablar también, como decía Alba al principio, ¿verdad? Porque nosotros podemos ser también, dividir la comunidad por nuestra propia boca. ¿Por qué? Porque no tenemos prudencia. Entonces, discernimiento para cuando nos inviten, decirles, ¿por qué creen que ellos no van a la iglesia católica? ¿Ustedes alguna vez han visto a un protestante en la iglesia católica? Nunca. Y uno les puede decir, vamos, mira, Los vamos. funerales. En los funerales a veces se cuela alguno. Se cuelan por ahí, ¿verdad? Pero que los vean así como a los católicos que invitan a los cultos y ahí andan y después nos están diciendo que ahí sintieron bonito, entonces se están dejando llevar por el sentimentalismo.
Entonces, cuando otro ejemplo, hoy en día que cuando llegan a tocarnos la puerta, los de la atalaya que nos dicen, nos empiezan a hablar, los mormones, no sé si alguna vez les ha tocado que abrirle la puerta a un mormón. Estos muchachitos que andan bien de blanco y negro y son insistentes, están y te piden el número de teléfono y te escriben y te dicen que leas el libro de los mormones y que, bueno, y son insiste. Entonces, eso ahí tenemos que pararlo y decir, bueno, yo aquí tengo el catecismo de la iglesia, yo tengo aquí mis crecimientos, enséñenle el libro. Por eso es importante que carguemos el libro con nosotros. Cómprense una mochilita, no sé si se han dado cuenta, pero yo, Juan, algunas personas a veces vamos al grupo y cargamos una mochilita. Carguemos con esa mochilita donde quiera que vayamos. Y cuando tengamos dudas, saquen los libros, saquen la Biblia, saquen los primeros pasos y se van a dar cuenta de muchas cosas. Alba, ¿ya estás ahí? Todavía no está. Entonces, eso es lo que se llama relativismo e indiferentismo y es un enemigo de la comunidad que no debemos seguir. ¿Se debe de seguir o no? No. ¿No? No. Porque acuérdense, respetamos y amamos a todos, pero sobre todo respetamos y amamos ¿a quién? A la plenitud del evangelio de Jesucristo. Porque por eso somos cristianos católicos, ¿o no creen? Sí. O díganme a alguien de los que estamos aquí en los crecimientos, ¿quién se ha arrepentido de ser católico alguna vez en su vida? No, yo no. Porque puede pasar que alguien se haya confundido y que haya dicho, yo me fui, desafortunadamente tomé el mal camino, pero yo reconocí que la iglesia católica es la verdadera. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No, te dije que yo sí estuve en la iglesia evangélica, te digo, pero bueno, pienso que sí, es cierto lo que dices, ¿va? Pero Dios sabe y conoce los corazones y a veces, ¿va? Pero sí, leyendo la palabra de Dios y la verdadera es la católica, ¿verdad? Entonces, pero sí lo digo que fui y asistí porque mucha gente se dio cuenta que yo fui a la iglesia evangélica. Sí, y lo importante, hermana Tilde, que está aquí con nosotros y que ha perseverado durante todos estos años. También. Entonces, eso es lo importante. Acuérdense que en los primeros pasos, en algún momento de nuestra vida, pues nos vamos a desviar. Lo importante es volver al camino y reconocer, ¿verdad? Que la iglesia católica es la verdadera y la única. Yo me recuerdo, no sé si a alguien de ustedes les haya pasado alguna vez. Yo me recuerdo cuando yo vivía en México, yo no era católico practicante. Yo era católico que iba a los 15 años, que iba hacia las fiestas y todo eso. Entonces yo me recuerdo que una muchacha que era de otra religión me decía que la iglesia católica era, que ahí estaba el diablo porque estaba María. Y yo le decía, y en tu iglesia está el diablo también, porque ahí gritan y hablan idiomas que yo no sé. Y yo me enojaba bien harto, como que era que ofendían a mi familia, porque ella estaba pues hablando mal de la Virgen y de la iglesia católica. Y no sé si alguna vez alguien ha hablado de nuestra iglesia con ustedes y uno como que se molesta. Como que dice, "Ey, no te metas en este terreno porque vamos a salir mal, ¿verdad?" Pero cuando nos encontremos así con este tipo de personas, ¿qué es lo que debemos decir? Igual, con la misma Biblia. Por eso es importante que tomemos estos crecimientos, por eso es importante que avancemos, que no nos quedemos. ¿Se acuerdan cuando empezamos que decíamos que al principio somos bebés y nos van dando lechita, ¿verdad? Pero poco a poco hemos ido creciendo. Y ahorita ya no estamos tomando lechita, ya a este punto, en esta tercera clase, ya tenemos que estar comiendo por lo menos Gerber. ¿Saben cuál es el Gerber, verdad? El purecito ese de bananito, de manzanita que le dan a los bebés con una cucharita. Entonces, sigamos con el siguiente. Alba, ¿ya estás ahí para que sigas? Sí, ya estoy. Gracias por la espera. Ok, sigue algo muy importante, juzgar a los demás. Ahora los enemigos del crecimiento son mis hijos. Sí, Alba. Inciso C, el juzgar, ¿verdad? ¿Cuántos enemigos llevamos ya? 2. ¿Cómo se llama el primer enemigo? Las críticas. Críticas. Diga, enemiga mía, apártate de aquí, lejos de mi vista, ¿verdad? La segundo enemigo, ¿cuál es?
Juzgar. ¿Ah? Juzgar. El perder nuestra identidad como católico, ¿verdad? Dígame algo que lo identifique a usted como católico. Alguien, sin decir soy católico, pero otra persona puede decir, este es católico. ¿Cuál es? El rosario. Con el rosario. El rosario. El rosario. ¿Qué más? La señal de la cruz. La señal de la cruz, identidad católica. Y de hecho, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal de la cruz. ¿Qué otro? Identidad católica, ¿verdad? Somos bautizados desde pequeños, ¿verdad? Bautismo. El bautismo. Y por supuesto lo que San Pedro nos decía ya en el crecimiento 2, ¿verdad? Las buenas obras, el testimonio. Ir a la Santa Misa. La Santa Misa, ¿verdad? Testimonio. Fíjese, un testimonio bien fácil como católicos. Nos llega visitas el día domingo y entonces decimos, ay no, hoy no voy a ir a misa porque tengo visita, ¿verdad? No, yo me la llevo. ¿Será que estamos ahí actuando bien? No, mire, el domingo, el día del Señor, aunque yo lo quiero y lo tengo y se supone que nuestros familiares son católicos, vamos a la Santa Misa y después nos vamos a la carne asada o a lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Pero no, Alba, o a veces, no sé si les ha pasado, que nos llega visita los lunes, ¿no les ha pasado? ¿No y no dejamos de ir a trabajar, ¿va? No, el lunes del día del crecimiento. A mí ahora que estuve pues más enfermito me llegaba mucha visita y pregúntele a la flaca, a mi mamá, yo les decía compañero, tengo clases. Es que lo siento mucho, pero me sentía mal, pero era un compromiso, ¿verdad? Y un compromiso con Dios. Entonces, ¿verdad? La indiferencia o el no querer la confesión, ¿verdad? La Eucaristía, la visita al Santísimo. Todo eso es indiferencia que nos puede llevar a la resequedad espiritual, ¿verdad? Y es un enemigo de nuestro crecimiento. El tercero es el juzgar, ¿verdad? Parecido a la crítica. Juzgar o condenar a los demás. Juzgar cristianamente o discernir es bueno y hay que hacerlo constantemente. ¿Quién tiene Juan 7:24? Yo. Doña Marita. María. ¿Qué dice Juan 7:24 con respecto al juzgar? Más grande. Ya lo perdí. Ajá. ¿Lo perdió? Lo perdí, Juana Alba. No juzguen por las apariencias, sino juzguen lo que es justo. Juzguen lo que es justo, ¿verdad? Entonces no hay que dejarnos llevar por las apariencias. No se deje llevar, ¿verdad? Por las apariencias. Era parecido a lo que decíamos al principio, hablar a la ligera, ¿verdad? Sin saber la verdad de las cosas. Y Primera de Corintios 4 del 1 al 5. Doña Alberta. Que la gente nos considere como servidores de Cristo y administradores de los secretos de Dios. Ahora bien, a un administrador se le exige que sea fiel. A mí poco me importa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Mi conciencia nada me reprocha. Pero no por ello me siento. Porque no me gusta es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen la llegada del Señor. Él iluminará lo que está oculto en las tinieblas y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces, cada uno recibirá su calificación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos. Mire,
Mire qué bonita esa versión que tiene doña Alberta. Cada uno recibirá su calificación, ¿verdad? Estilo estudiante. ¿Pasamos el examen o no? Vamos a saber cuando lleguemos el día del juicio si es que pasamos el examen con respecto a las críticas, a las habladas, a todas esas cosas que yo creo que después de la soberbia el pecado más grande es el juzgar, ¿verdad? Porque aunque sea de pensamiento o de mirada, andamos mirando, ¿verdad? Aunque no digamos nada, en la mente nos traiciona a veces, ¿verdad? Entonces hay que pedirle a Dios esa gracia, ¿verdad? De si juzgamos, que sea lo que sabemos de verdad, con pruebas. A las pruebas me remito, dice la señora Polo, ¿verdad? No solamente porque me dijeron, no, es que Julano me dijo, ¿verdad? No. Si ustedes se fijan en los trabajos, el más mínimo detalle va documentado y firmado, ¿verdad? Aún una llamada verbal por algo que uno hizo, allá lo llevan y le dan un papel y le firman y le dicen por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de haber una prueba antes de hacer una crítica, ¿verdad? Entonces, y si no hay pruebas, mejor quedarnos calladitos, ¿verdad? Calladito me veo más bonito, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Juzgar condenando o con prejuicios no es cristiano. Fíjese, o sea, nos volvemos anticristo, ¿verdad? Con el juzgar nos volvemos anticristos. Esto puede encerrar soberbia y envidia. Y cuando condenamos a una persona, nos sentimos superiores a ella. También la mayoría de las veces los juicios se hacen muy a la ligera. Hablar a la ligera, ¿verdad? Sin conocer a fondo a la persona y las causas de su actitud. Por eso, con la idea que nos hemos formado de una persona a través de un juicio, nos cerramos a recibir cualquier gracia que Dios nos manda a través de esa persona. Fíjense lo que les decía al principio, ¿verdad? Que a veces nos cuentan cosas de gente que no conocemos y cuando la venimos a conocer, nosotros tenemos un concepto erróneo y muchas veces malo de la persona, ¿verdad? Pero cuando ya la conocemos de verdad, nos damos cuenta que a veces el corrompido era el que nos dijo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Eso es exactamente para todos, para mí también, ¿verdad? De manera que no nos encontremos nada bueno en ella y solamente veremos todo lo malo, mire, y no nos damos cuenta de que hacemos lo mismo, si es lo mismo que estamos juzgando y que Dios nos juzgará con la misma severidad con que nosotros juzguemos al hermano. Fíjese qué cosa. Vamos a ver quién tiene Mateo 7 del 1 al 5. Doña María Magdalena Martínez. Sí. Léalo, por favor, Mateo. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Ustedes, porque la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa, ve? ¿Qué pasa, ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacar esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en el ojo
Ok, ya se terminó. Palabra de Dios. Era hasta el 5, ¿verdad? Hasta el 5. Saca primero la pelusa que hay en el ojo, ¿verdad? Entonces, importante eso, ¿verdad? Que no se nos olvide. Y por eso es que a mí me encanta aquel versículo de que Dios le dio a Josué, ¿verdad? Que repitamos de día y de noche el libro de la ley para que no nos salgamos, dice, ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos, ¿verdad? Leyendo estos versículos, y este texto es parte del sermón conocido como Sermón del Monte, ¿verdad? Del capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, que nos habla toda la ley de Dios, ¿verdad? Allí en esos 3 capítulos está comprendida lo más esencial de que Dios quiere, de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y en eso allí entra las críticas, ¿verdad? El juzgar, que no debemos hacer esto. Y si lo hacemos, tenemos que tener, como dice el Padre Toro, ¿verdad? Los pelos del gato en la mano, ¿verdad? Y Romanos 14, del 10 al 13, ¿qué nos dice? Johnny, ¿está listo? Vamos. Johnny, ¿se durmió? Romanos 13. Romanos 10. ¿Está Johnny todavía conectado? ¿Lo leo, hermana? Léalo, hermana. Entonces tú, ¿por qué criticas a tu hermano o por qué lo desprecias? Todos hemos de compadecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros. Examinémonos más bien, no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, estos versículos ni siquiera quieren explicación, ¿verdad? Eso está como el agua, ¿verdad? Como el agua fresca, bien clarito. No debemos juzgar, no debemos criticar, porque daremos cuenta el día de nuestro juicio, ¿verdad? Más bien dice que recomienda que nos examinemos nosotros mismos, ¿verdad? No sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. O sea, en vez de juzgar a otra persona, lo que debemos hacer es criticarnos a nosotros mismos. Bueno, y esto que estoy pensando de él, ¿está bien? ¿A dónde está mi Cristo? ¿Estoy imitando a Cristo con esto que estoy haciendo, aunque sea solo mentalmente, verdad? Porque pueda que lo hagamos en secreto nosotros, pero acordémonos que Dios es el que conoce los corazones de cada uno. Entonces uno sabe ante Dios cómo está, ¿verdad? No necesita aparentarle al otro que está mejor o que está peor, ¿verdad? Con Dios, el lema de Corpus Christi, ¿verdad? Conocemos a Jesús, amamos a Jesús, somos discípulos fieles de Jesús, damos a conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces es nuestro lema como comunidad de Corpus Christi. Y entonces, pero si nosotros estamos criticando a nuestros hermanos, ¿estamos amando a Jesús? No, ¿verdad? Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Entonces ya sabemos juzgar, condenar, hablar sin conocer, hablar a la ligera, no está permitido, dices, es anticristiano, ¿verdad? Ahí nos volvemos el famoso anticristo que mencionan por allá San Juan, ¿verdad? Dice, de hecho estaban entre los nuestros, ¿verdad? Los que somos
Estamos dentro de la iglesia y nos volvemos anticristianos con las críticas, ¿verdad? Porque eso no es de Cristo. Yo no juzgo, dice Jesús, el que ve todo. Él es el que lo ve. Yo solo he venido a cumplir la voluntad del Padre. Ahora vamos al cuarto enemigo que tenemos. Un enemigo mortal, ¿verdad? Que si no lo sacamos, ese enemigo de nuestra vida, realmente nos puede llevar a la perdición, y es el rencor o los resentimientos. Son causas en ocasiones de nuestras asambleas o reuniones de oración se sientan a veces frías y áridas, ya que si cada otro guarda un pequeño rencor o un resentimiento hacia algún hermano, nuestra ofrenda de alabanza no puede ser sincera y limpia, porque el cuerpo está dañado en varios miembros. Acuérdense, leíamos en la carta a los Corintios que somos un cuerpo unidos por una misma piel, ¿verdad? ¿Qué es lo que une al cuerpo entero? La piel, ¿verdad? Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, una misma piel, pero esa piel, ¿cómo se llama? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, que es la cabeza, y nosotros cada uno de los miembros, ¿verdad? Por ejemplo, lo decía la carta a los Corintios, el pie no le... resentido con la cabeza porque lo anda cargando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en las comunidades. Aquí menciona de los grupos de oración, ¿verdad? Pero cualquier grupo que sea, cualquier ministerio, cualquier parroquia, ¿verdad? Si hay miembros heridos, buscar la santidad en todo momento. En otras ocasiones, dice, nos quedamos esperando que aún y cuando nosotros tengamos la culpa. ¿Qué fue, mamá? ¿Qué quiere? ¿Agüita para mí? No. Oh, espéreme. Tráigame una servilleta para limpiar allí esa agua, mire. Oh, aquí tengo. Donde iba, en otras ocasiones nos quedamos esperando que aún y cuando nos venga nuestro hermano, el que venga primero a pedirnos perdón, y recurrimos al orgullo propio sin acordarnos de que Dios tomó la iniciativa de perdonarnos mucho antes de que se lo pidiéramos, y de que al rezar el Padre Nuestro nos comprometemos a perdonar para que Él nos perdone. Mire qué interesante el Padre Nuestro. Vamos a ver, doña Teresita, mi quinceañera. Ay, perdonar. Dice, bueno, perdonar nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ajá, en el Padre Nuestro, ¿verdad? Lo decimos. ¿Verdad? Padre, perdona como también nosotros perdonamos, y sin embargo estamos llenos de odio, llenos de rencor contra alguien, ¿verdad? Y le estamos hablando a Dios y le estamos diciendo que nos perdone. Entonces, se dan cuenta que la vida espiritual, ¿verdad? Es una vida de meditación muchas veces, pensar en nosotros mismos, cómo está nuestro interior, nuestro corazón, si está herido, si está dolido por la razón que sea. Hay que pedirle a Dios esa gracia del perdón, ¿verdad? Esa gracia de reconciliarse con uno mismo primero y luego con las demás personas, ¿verdad? Porque sucede el caso que muchas veces pensamos que otra persona nos ha ofendido, y a veces la otra persona ni siquiera se ha enterado qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sino que nosotros mismos nos hacemos juicios y pensamos,
la expectativa que tenemos de la otra persona está demasiado baja a lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Entonces nos sentimos ofendidos y entonces hay que analizar todas las cosas, ¿verdad? Hay que examinarlas. Si es que tal vez la otra persona está pasando por una situación difícil y no se dio cuenta que lo ofendió, ¿verdad? Entonces hay que reconocer todas esas cosas. Me acuerdo que mi mamá decía, ¿verdad? Hay que conocer las personas y hay que adaptarse, decía. No hay que enojarse porque, pues, el que sufre es uno mismo. Otra causa del rencor es que a veces hemos perdonado de palabra. Sí, hermano, yo ya lo perdoné, ¿verdad? Pero en realidad en su corazón no ha sido perdonado, ¿verdad? No con el corazón o sinceridad necesaria. No ha perdonado de corazón, solamente del diente al labio, ¿verdad? ¿Se acuerdan una palabra de San Juan que dice, y de hecho hay un canto que dice, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, para cuando Cristo venga nos encuentre preparado. Bien unidos, ¿verdad? Como dice Juan 17:21, la unidad, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿verdad? Así el mundo reconocerá que tú me has enviado en esa unidad, ¿verdad? En ese mismo amor. Entonces sigue diciendo la lectura, una forma de no guardar rencor es mantenernos en comunión con la fuente del perdón y del amor. Subrayen esas dos líneas, por favor, donde dice una forma de no guardar rencor es mantenernos en comunión. ¿Se dan cuenta qué importante la Santa Misa y recibir el cuerpo del Señor? Estar en comunión. Y los que fueron el grupo de oración el sábado, ¿verdad? Que hablé, ¿cuál es el llamado principal que tenemos? La santidad. ¿Y qué dice el siguiente versículo que leímos? 1 Corintios 1:9. Y esa santidad, este llamado que es estar en comunión con Cristo Jesús. Y mire cómo lo viene a recalcar aquí. Una forma de no guardar rencor es esa comunión con la fuente del perdón y del amor. ¿Y quién es esa fuente? Jesús. Dios Padre, ¿verdad? Jesús. Y estar dispuestos con firme voluntad a perdonar a todos los que nos ofendan o lastimen, sin poner condiciones o límites a ese perdón. Y al perdonar, pedirle a Dios que bendiga a la persona que hemos perdonado. Mateo 18, del 21 al 22. ¿Quién lo tiene? Y de hecho ese fue el evangelio del domingo o del sábado. El perdonar, ¿verdad? ¿Quién tiene Mateo 18? Cleotilde. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mis hermanos? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no, te digo 7, sino 70 veces 7. ¿Y eso qué significa? Que no hay límite para perdonar. No hay límite, ¿verdad? Siempre debemos estar pidiéndole a Dios esa gracia, ¿verdad? Que nos dé esa capacidad de perdonar, y muchas veces es duro, porque es duro, depende del daño porque es fácil perdonar una ofensa, vaya, de una mala palabra, una mala mirada. Esto es fácil perdonarlo, ¿verdad? Pero imagínese una infidelidad, una traición grande, ¿verdad? Un secreto que tú le hayas confesado a alguien, que tú sepas que de verdad confiabas ciegamente en esa persona, ¿verdad? Los hijos, cuánto uno los deja donde los babysitters o confía en personas que uno cree que de verdad esa persona
es de confiar, ¿verdad? Y viene a descubrir uno cosas que uno se queda hasta, vaya, hasta espantado, ¿verdad? Entonces, pero a eso estamos llamados, ¿verdad? Al perdón. Hay que pedirle de corazón, perdonar. Yo les voy a contar un caso que me pasó a mí en el trabajo, con una supervisora, y todos los días tenía que ver a la mujer, ¿verdad? Y yo ya me había llenado de rencor contra ella. Eso ya pasó hace como unos 8 años atrás. O sea, tanto era el daño, todos los días era lo mismo, aquel acoso, aquella mirada, aquella mala vibra, decimos, ¿verdad? Que se le notaba los ojos de odio y de racismo contra todos los hispanos, ¿verdad? Y entonces, pues, o sea, nosotros la mirábamos y ya sentíamos aquella cosa como que no, ¿verdad? Entonces yo, entrando en los caminos del Señor, yo le pedí a Dios, Dios mío, que yo perdone a esta mujer, que no la vea mejor, porque yo me sentía mal, realmente yo me sentía mal. Y cuando esa mujer anunció de que se iba de la compañía, todos brincamos de alegría, la mayoría, porque era bien ese genio que tenía esa mujer, que Dios le haya ayudado a cambiar, porque ya, como yo ya estaba entrando en los caminos del Señor, yo le pedía que me diera la gracia de perdonarla y de que ella encontrara un mejor trabajo para que se fuera de ahí. Y yo no sé si el Señor se lo concedió, pero que se fue. Yo dije, gracias, Señor, consíguele un buen trabajo, porque no quiero mal. Andamos buscando bien, ¿verdad? Y como dice la palabra que hay que orar por los enemigos, yo le pedía siempre, consíguele un mejor trabajo para que ella se pueda ir de aquí. Y yo no sé si el Señor le dio el mejor trabajo o qué pasaría, pero que la mujer se fue y yo di gracias a Dios. Entonces, pasan cosas en la familia, ¿verdad? Con el esposo, con la esposa, con todo el mundo. Nos entran problemas, ¿verdad? Nos entran dificultades y en la familia es más serio porque imagínense, su familia, su hermana, su tía, su cuñada, su cuñado, su suegra. Y entonces cuesta, ¿verdad? Como decía un ejemplo, no se acuerdan cómo mencionaban hace poco en el Rosario, hermana Teresa o Alba, o Suani, si estaba Suani conectada, que dijeron, que hablando del perdón, que dijeron, Ajá. bueno, dame una cachetada para ver cómo actúo, cómo reacciono. No, un padre en una prédica dijo, hablando de este evangelio, ¿verdad? Que si te pegan en una mejilla, da la otra, ¿verdad? Y entonces hubo un feligrés que le preguntó al sacerdote que él de verdad cumpliría eso. Y el padre le dijo, intentemos, le dijo, pegame a ver si no te la regreso. Dame para que vea. Sí, sí. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya son las 9 de la noche y algunos tienen que irse a trabajar, otros a descansar. Los quedamos en el inciso E para la otra semana, contestemos el cuestionario y la otra semana continuamos, ¿verdad? El no darnos a los hermanos, por favor, ¿qué les iba a decir? La lectura bíblica, ¿verdad? No la descuidemos. Ahorita opté mejor por hacerles pequeñas grabaciones, no más de 3 minutos, pero si hay alguno que no lo parece, con gusto me lo puede decir. No me gusta eso, se me está llenando mi teléfono de tanto video, no quiero, ¿verdad? Y entonces, pues cambiamos, ¿verdad? Acuérdense que estamos abiertos al diálogo. Y como les hemos dicho, sigamos orando, sigamos haciendo, contesten el cuestionario, básense en las siguientes páginas y así vamos a avanzar también. Y también les va a ayudar para la semana que viene, para los últimos tópicos que Alba tocará y ahí después ya tocaré yo el tema que sigue. Y no se olviden orar por nosotros y denos su punto de vista de qué opinan, si les parece que vamos bien, que vamos explicando claro, si quieren que sea más lento, más rápido, si quieren que no pongamos imágenes o denos su punto de vista porque es importante, ¿verdad? No sé si quieren comentar algo. No, pues para mí todo está bien.
Incluso los quería pedir perdón porque estaba leyendo lo que me dejó la hermana Alba, pero no me había dado cuenta que mi micrófono lo tenía apagado. Sí, yo me di cuenta después, Johnny, no se preocupe, está bien. Lo importante es que está ahí, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué le parece las clases? ¿Todo bien? Hasta ahora vamos bien, porque es que la clase tiene que ser así, participativa. Claro, porque así aprendemos más, usted aprende de mí, yo aprendo de usted, y así cada uno aprendemos algo, porque siempre hay algo nuevo. Siempre el crecimiento, siempre, si es crecimiento, ¿verdad? Cada día es algo nuevo, va creciendo. Claro, claro que sí. Hermana Erika, ¿nos quiere hacer la oración final? Déjame decirle algo, yo le doy gracias al Señor por este crecimiento, porque yo no agarraba mucho la Biblia, ¿no? Ajá, y este crecimiento nos invita a eso, ¿verdad? Pues ese sí, es el objetivo de los cuestionarios, que claro. nos familiaricemos con la fuente del amor, que es Jesús, con la fuente del amor y del perdón, que es la palabra de Dios, Jesús, ¿verdad? La hermana María Mutas quiere comentar algo, dice, y Juanito también. ¿Qué quieren comentar? ¿Juan se fue? Doña María. Aquí estoy. María. ¿Qué les parece a ustedes? Pues la verdad está muy interesante y todo, ¿verdad? Porque así como dice hermana Teresa, en el momento de que nos toca hacer